Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashat Teruma. Esta porción que nos corresponde leer desde Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 27-19 nos va a hablar de diferentes temas con respecto a la construcción del Mishkan. Teruma, que es traducido a veces como donativos, ofrendas, realmente en su literal quiere decir elevación. ¿Y elevación para qué? Aquí estamos hablando en esta porción de cuando Moisés recibe la orden de parte de Dios de recibir las ofrendas para poder construir este mobiliario, esta máquina en el desierto que se va a llamar el Mishkan. Va a hablar de los materiales que se recolectaron, de los planos con los que se va a construir este mobiliario en el desierto. Va a hablar de sitios... Va a hablar de elementos, de utensilios, como lo que es el arca, las mesas, la menorá o el candelabro. Va a hablar de las cortinas, de las paredes, del atrio, de todo lo que son los planos y de cómo se recibieron estos materiales para la construcción. Pero ¿qué podemos aprender para nosotros el día de hoy? Lo primero es preguntarnos para qué vamos a construir un templo. El día de hoy, ¿quién es el templo y por qué es importante construir un templo para Dios? Y tenemos toda la intención para construirlo. Son cosas que nos debemos preguntar para poder entender esta porción y entender por qué necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia, por qué necesitamos elevarnos espiritualmente. Y la primera razón es porque cuando estamos en la altura podemos ver mejor el panorama. Cuando estamos en un lugar alto podemos ver las salidas, podemos ver realmente todas las situaciones y tomar una mejor decisión en todo lo que hagamos. Entonces esa es la primera intención de por qué necesitamos elevarnos. Lo segundo que debemos entender es que nosotros somos el templo hoy día, como lo dice la Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, como lo dice cualquiera de los estudios científicos de hoy día. Si vemos el tabernáculo aún en sus cortinas, que era de tejón, después de este rojo, diciendo como la piel, los tejidos, vemos que todo lo que aparece en el ser humano, aún en la construcción del árbol, hablando de lo que es Malhut, que podemos decir que son los atrios, del lugar santísimo que es Serampín, ¿sí? Y de ese lugar santísimo que son las Sefirat intelectuales, podemos decir que esa imagen y semejanza de Dios está representada en lo que es el Mishkan y que cada una de estas partes son el ejemplo del cuerpo humano. Aún así, dentro de todo lo que había revisado para poder dar esta porción, veo que alguien hizo un estudio hablando de las células y de lo que es la representación de este mobiliario en el desierto, de este Mishkan, hablando que todos los seres humanos comenzamos siendo una célula eucariota. Todos empezamos siendo una célula de un núcleo y unos componentes que están encerrados en membranas, ¿no? La membrana central, la membrana nuclear, todo lo que son los componentes de una célula. Y acá podemos ver que cada uno de los elementos, tanto de los cromosomas, del lugar santo, del lugar santísimo, los podemos ejemplificar con una célula. Y aquí vemos cómo nace un pueblo, cómo nace una nación, cómo nace la entrega de la Torá, cómo nace esa implementación de traer luz al mundo y cómo este ejemplo de lo que es el templo, más adelante vamos a decir que nosotros como templo de Dios, que el Señor habita en nuestros corazones y todo lo que es el ser humano como imagen y semejanza de Dios va a estar ejemplificado en lo que es este mobiliario, este Mishkan, que más adelante, cuando entre en la tierra prometida, cuando conquisten Canaán, va a terminar en Silo, y que David, cuando lleva el arca a Jerusalén, va a llevar todo este mobiliario antes de construir ese gran templo de Salomón, que va a tener todo este mismo ejemplo, todo, bueno, en unas proporciones un poco más grandes. Después de la destrucción del templo, van a reconstruir el templo, y esta forma de entender que debemos construir un templo para que Dios habite en medio de los seres humanos, lo podemos extrapolar a decir que debemos elevarnos nosotros, guardar los materiales, entender dónde va cada cosa para que este templo pueda ser la habitación de Dios. Eso es lo primero que podemos aprender acá, como dice el Salmo 127, en vano vela la guardia si el Señor no cuida la ciudad, en vano trabajan los que edifican si el Señor no es quien edifica. Entonces, ¿quién debe edificar nuestro templo? El Eterno. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte para poder edificarlo y poder tener ese aumento en nuestra espiritualidad, tener esa conectividad con Dios y empezar a avanzar en todo lo que es esto de poder construirnos para poder llegar a ser realmente esa habitación que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros, porque realmente ¿cuál es el propósito del ser humano si no llegar a la estatura de ese ejemplo perfecto que es el Mesías? Cuando el ser humano construye sus emociones, realmente tiene una identidad, empieza a manejar todo lo que es estas percepciones del yo, controla todo su aspecto emocional, puede subir a conectar con esas emociones, con esos intelectos, y sabemos que este templo ha recibido muchos nombres y de cada uno de estos nombres podemos aprender de cómo poderlo construir. Y que aparte de eso está, digamos que relacionado con el árbol de la vida en cada uno de estos nombres y ver cómo es que vamos avanzando
iniciando de lo más bajo, que es la oración, que nos permite empezar a conectar con Dios, y por eso esta es llamada también la casa de oración. ¿Sí? Ese Bet Tefilá, ese lugar de oración que nos permite empezar a elevar. Y recordemos que así como la oración o esa tefilá es como un hilo conductor hacia el cielo, también es un hilo conductor donde recibimos esas bendiciones, y inicialmente es poder tener esas meditaciones con Dios para empezar a conocerlo y empezar a entender ese sacrificio. Recordemos que el Mesías, hijo de José, también representado como nuestro fundamento, como Yesod, que es como ese inicio para poder tener todos los aspectos espirituales y poder empezar esa conectividad con Dios, es a través del sacrificio, y esta también es conocida como la casa del sacrificio. También es conocida como la casa de la eternidad, como la casa de la santidad, como ese Mishkan, como ese Bet Hamikdash. Es conocido también como esa casa de santidad, como ese Mikdash. También vemos que esta casa es conocida como una casa donde se habita de forma majestuosa, una casa ordenada. Recordemos también lo que decía el Mesías, que debemos limpiar la casa y debemos procurar que esta casa siga estando limpia para que posteriormente no vaya a ser contaminada y en un tema mucho mayor. Así que si ya hemos empezado ese proceso de limpieza, tenemos que continuar con el proceso de limpieza aún mucho más y mantenernos, ¿sí? Como dice Isaías, que el que anda en camino de santidad no se desvía ni a derecha ni a izquierda, sino que sigue en un camino recto, y es lo que debemos hacer. Si ya comenzaste un camino, debemos mantenernos en esa santidad y en esa búsqueda de la santidad. Y esta casa también debe llamarse una casa de santidad, una casa que es apartada para Dios y que cumple sus normas, básicamente. Si vemos más allá, esta casa también es la casa de Dios. Este lugar también es conocido como un lugar donde Dios habita con su pueblo. Es una casa que también va a tener el nombre de casa de la decisión o casa de la elección, porque Dios también dice, y habitaré en el lugar donde yo elija. Entonces también es un lugar de la elección de Dios. Es una casa donde habita el nombre de Dios, ¿sí? Dios elige y Dios habita ahí. Entonces esta también es conocida como la casa de Dios, ¿sí? No solamente el lugar donde habita, no solamente el lugar donde elige, sino la casa de Dios. Y todo esto, estas casas o estos nombres de diferentes casas, son peldaños o son escalas de cómo podemos conocer a Dios. Lo conoces en la oración, lo conoces cuando das sacrificio, cuando entregas ofrenda, conoces a Dios cuando vives en santidad, conoces a Dios cuando sabes que Dios habita contigo. Son diferentes niveles, pero lo importante es entender que esta casa debe llamarse una casa de Dios, una casa de oración, una casa de santidad, y eso es lo que nos va a permitir empezar a elevar esos estados de conexión con Dios. En las porciones del Zohar de esta semana, si leemos la Parashat Terumá, hay una sección donde dice que hay unos 13 mandamientos de la derecha, hablando sobre cuando David escribe en su salmo, y le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, y dice que hay unos mandamientos, hay 13 mandamientos que lo relacionan también con parte del Shema Israel. Recordemos que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno, tiene 25 letras, y Baruch Shenkebo Malchuto Leolam Vaed, que es este complemento que hacemos para el Shema, va a tener también 24 letras. Eso va a sumar 49, y recordemos que todo este ascenso también está relacionado con lo que se hace en Yom Kippur o con lo que se hace en el conteo del Omer, que es este 49 para poder llegar al número 50, que el número 50 es Binah, y que Binah es con lo que se construyó toda esta realidad. Recordemos que siempre hablan de que se construyó con sabiduría, inteligencia, y todo está encerrado en que dentro de este Shema, dentro de estas frases también hay 13 mandamientos relacionados con lo que es las 13 aspectos de la misericordia de Dios. Entonces podemos ver que aquí dice que amarás al Señor amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Repetirás esas palabras a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés de viaje o cuando estés en casa, al acostarse, al levantarse. Dice que atarás estas palabras en tu mano, las pondrás como señal en medio de tus ojos, y escribirás en las puertas de tu casa o en los postes de tus ciudades, o bueno, al revés, en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Y estos 13 aspectos son precisamente eso que nos permite comenzar a hacer templo. Y es lo mismo que dice Marcos capítulo 12, cuando le preguntan al Mesías, ¿y cuál es el mandamiento más grande? Él dice, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y todo este complemento que no va a estar escrito ahí porque todo lo conocían, pero complementa con amarás al prójimo como a ti mismo. Queremos amar la humanidad, queremos que esta humanidad sea una humanidad santa, queremos que esta humanidad sea una humanidad de reyes y sacerdotes, que todos procuremos la luz, que todos procuremos el bien y el bienestar el uno por el otro. Comencemos con ser nosotros mismos un templo y una casa para Dios.
completemos estos mandamientos que el Señor nos permite hacer para poder unir este mundo, para poder realmente no solamente ser un ejemplo como lo que pasó en el desierto hace 3500 años, sino que cada uno de nosotros pueda ser hoy un templo donde realmente, así como empieza una célula y se crea un ser humano y somos hoy día lo que somos, que asimismo también en nuestra espiritualidad podamos ser un ejemplo y podamos decir que cada uno de nosotros es ese templo, esas rocas vivas como lo que dice Pedro, que construyen realmente un lugar donde habita Dios. Y si Dios habita en medio de su pueblo, la luz irradia a los pueblos que están alrededor y ese es, digamos que el propósito de la vida, poder contar no solamente con esto, sino decir que tenemos todo. Y todo en hebreo también es el número 25. Nuevamente, todo está encerrado en el escucha Israel. Y asimismo, podemos ver cosas como que los cromosomas del ser humano son 46 y podemos ir más allá. Si colocamos los materiales importantes, que es el oro, la plata y el bronce, suman estos 49, nuevamente la unión de llegar a las 50 puertas de Vina. Ver que también esto es como unir estos tres aspectos como lo que son las 22 letras del hebreo, más lo que son la Torá, los profetas y todos los escritos para completar ese todo que son los 25. Así que seamos todo para que Dios habite en nosotros, seamos todo para ser casa de Dios, seamos todo para entender que si escuchamos como Israel, que entendamos que el Señor es nuestro Dios y que el Señor es la unidad, así mismo vamos a poder crecer y conectar y que este mundo sea mucho mejor y que este planeta pueda ser el lugar donde Dios habite. Shalom a todos.